Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio. Esta vez abro estas ventanas de este canal de YouTube para traer un invitado muy especial. Él es Sebastián Camelo, una persona que es escritor, además tiene uno de los podcasts más escuchados en nuestro país sobre asesinos seriales, el podcast llamado Serialmente. Sebastián, bienvenido aquí a Ventana al Misterio y gracias por acompañarnos hoy. Hola Joana, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en Ventana al Misterio. Gracias por la invitación. Sebastián, pues te he invitado porque uno de los grandes misterios para mí, pues es francamente la mente humana, pero sobre todo la maldad humana. ¿Tú cómo analizas eso? Para ti, ¿realmente esto es un misterio? ¿Cómo ves el tema de la maldad humana? ¿Cómo la explicas? Yo creo que hay un componente que a mí me parece que es un misterio y hay otro que no. Sin lugar a dudas, la maldad se incuba y se crea a partir de las experiencias vividas. La maldad por sí misma se hace más fuerte cuando hay espacios de poca afección, de poca afectividad, cuando te crían sin afecto, cuando hay violencia en la crianza, cuando hay un núcleo familiar, digamos, que no es fuerte, que no es sólido, que tiene, digamos, implicaciones de violencia, pero sin lugar a dudas, y ahí es donde entra la parte del misterio, yo diría que la maldad sí tiene un componente misterioso. En muchas ocasiones hay maldad por sí sola, porque surge de la nada, porque viene con nosotros en nuestro ADN, porque tiene algunos de esos orígenes desconocidos que no podemos explicar, pero que sin lugar a dudas son negables, porque están ahí y los podemos ver y están presentes en muchas formas y maneras. Y precisamente, Sebastián, para hablar de casos específicos, hoy vamos a tocar uno de quizás el caso más importante de asesinos seriales en Colombia y es el de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Usted, por supuesto, ha investigado esto, como ya nos decía anteriormente, la maldad parece dividirse en dos aspectos y este caso, el de Luis Alfredo Garavito o la bestia, sí que tiene de esos apuntes que ya nos decías, el tema del afecto, el tema del contexto, el tema de la violencia en la cual se creó este personaje. Pero antes de que entremos en materia, yo sí quiero decirle a todos los que nos están viendo que no queremos en ningún momento justificar el comportamiento de este personaje contándole su historia, porque tiene toda una historia detrás de maltrato, de violencia, pero sí es importante, por supuesto, entrar en contexto con esto, Sebastián. Empecemos hablando de Luis Alfredo Garavito y de su niñez. ¿Cómo fue esa niñez de este personaje? Bueno, Garavito, lo que sabemos y se ha sabido siempre es que Garavito viene de una familia rural, una familia que tenía, digamos, bastantes problemas, como efectivamente hablamos ahorita en términos de bases. Estamos hablando de una persona que no tuvo un núcleo familiar constante, no tuvo esa fuente, digamos, esos modelos masculinos y femeninos a través de sus padres, como debería ser usualmente. Y de hecho se habla y se sabe que su madre, digamos, le propinó bastantes experiencias traumáticas, pero sobre todas las cosas y según sus propias palabras, que él fue abusado sexualmente en algún momento de su infancia. Lo que él habla de eso es como tal vez en ese momento tuvo toda esta serie de experiencias que empezaron a incubar esa maldad, esos rasgos de fantasías, de ansiedades, de distintos elementos que lo llevan a convertirse en la bestia precisamente. Muchas veces algunas fuentes de perfilación y demás hablan de que Garavito en efecto tuvo que haber sido abusado sexualmente porque eso es lo que origina esa fijación que él tiene, esa necesidad por abusar. Tal vez en cierto sentido, por lo menos en términos narrativos, volverlo a él una persona que está tratando de resignificar constantemente su trauma en el que es víctima, convirtiéndose en el victimario. Entonces yo creo que el mal incuba el mal y lo convierte en lo que en efecto es. Así es, Sebastián. Y es que básicamente este personaje, cuando es niño, pues supuestamente es violado a sus 12 años por un amigo muy cercano a su familia. Él dentro de una de sus declaraciones incluso cuenta exactamente cómo fue ese proceso de violación
y al final también esos detalles los utiliza en las víctimas que él luego, pues, o en el proceso mejor que hace con sus víctimas, ¿no es así? Son muy similares eso que le pasó a él con lo que él proponía o mejor hacía de sus víctimas. Sí, yo creo que hay un tema de componente de trauma que es muy común en este mundo de los asesinos seriales. Digamos que yo creo que esa es tal vez la razón en términos narrativos y culturales de por qué los asesinos seriales interesan tanto al público en general. Y es que lo que le pasó a él lo convierte, digamos, en todo un modus operandi, lo convierte en una firma, lo convierte en esa resignificación que no es el único que lo hace. Digamos, para eso se me ocurren dos ejemplos. Uno de ellos es Edmund Kemper, que cuando era niño le cortaba la cabeza a las muñecas de su hermana porque tenía una fijación con el tema, porque su madre lo maltrataba mucho, porque ella le recordaba a su padre. Es decir, ella odiaba a su esposo, a su ex esposo, que era el padre de Edmund Kemper. Entonces a través de Edmund Kemper manifestaba ese odio, y eso hacía que él le rompiera las muñecas a su hermana, y luego de la misma manera en que rompía las muñecas, cometía sus crímenes ya de adulto. Y lo mismo pasaba con Jerry Brudos. Jerry Brudos, que se volvió un poco famoso por la serie Mindhunters, y con él lo que pasaba, y según las mismas entrevistas de John Douglas y Robert Ressler, él tuvo una fijación con los tacones, porque en un momento su madre lo vio poniéndose unos tacones cuando era muy chiquito, y le quemó los tacones enfrente de él, y luego su maestra también, digamos, vio que él se robó unos tacones, y digamos que lo regañó, pero también lo alentó con risa porque le pareció una travesura. Entonces él en su cabeza tuvo toda esta construcción psicológica alrededor de los tacones, y lo que pasó fue que se empezó a obsesionar con los tacones, tuvo fetiches, y luego a sus víctimas le cortaba los pies entaconados. Entonces, digamos que esas construcciones en la infancia que pueden llegar a generar traumas de cierto tipo determinan las fijaciones ansiosas de estos asesinos para cumplir, digamos, esas fantasías que luego se convierten en algo súper compulsivo, muchas veces de connotación sexual, evidentemente en el caso de Garavito, y en este caso, pues digamos, lo que nos lleva es a entender el origen, que de ninguna manera, como decías, justifica ni nada por el estilo, pero sí explica esas vías del cerebro humano, digamos, cuando está funcionando a través de traumas y de experiencias que lo marcan. Y también, por ejemplo, en el caso de Garavito hay otra situación particular, y es que él se da cuenta de que es homosexual. Esto tiene que ver también con su comportamiento o justificación precisamente para los crímenes que cometía. Digamos que es súper, eso no tiene nada que ver, o sea, hoy en día lo sabemos en nuestra sociedad, y afortunadamente hace ya muchos años se sabe. En una época, un sector de la sociedad seguramente sí hubiera utilizado esto como una herramienta de odio, de decir que él hacía eso porque es homosexual y demás, algo que obviamente no tiene ninguna razón de ser, no es una explicación. Pero él mismo en sus entrevistas, yo me acuerdo de esta entrevista que hizo hace ya como 15, 20 años, él decía que era porque era homosexual, pero realmente cuando él definía el tema de ser homosexual, realmente estaba describiendo que era un pedófilo. Él estaba describiendo que se sentía atraído por niños, que tenía esta compulsión de abusar de ellos, de sostener relaciones con ellos, y él eso lo acotaba a su homosexualismo, a su homosexualidad, perdón, a su homosexualidad, pero evidentemente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Más bien lo que le está explicando es esta compulsión que yo asocio, digamos, en efecto, a que fue abusado. Obviamente eso no quiere decir que todas las personas que han sido abusadas puedan serlo o algo así, sino a ese cóctel de acciones, de cosas que ocurrieron, eventos traumáticos de su propia formación, su relación con sus padres y la manera en que manejaba sus impulsos. Recordemos que en este caso la psicopatía tiene un componente también biológico, ¿no? No es solo el tema del trauma, sino evidentemente hay una forma de funcionar del cerebro que de muchas maneras contribuye a que pasen estas cosas. Hablamos principalmente de la amígdala, del lóbulo frontal, que digamos son los que procesan las emociones, los que procesan los impulsos, y eso hace que eso, aunado a lo que ocurre relacionado a su vida, pueda generar, digamos, a un monstruo como en este caso es él.
Y es que claramente este tipo también era un completo manipulador, ¿no? Como tú muy bien lo estabas mencionando en medio de las entrevistas y digamos que de los interrogatorios que se le hacían, él también trataba de justificar de alguna manera que fue maltratado, que era homosexual, para buscar esa justificación de esos asesinatos que cometía. Un manipulador que incluso quería ser sacerdote, pero que utilizaba disfraces también para de alguna manera atraer la atención de esos niños, llamarles de alguna manera, manipularlos y atraerlos hacia él. ¿Cómo se ve esta lectura? En todos los personajes, en todos los asesinos seriales, ¿se ve este tipo de manipulación? Sí, sin lugar a dudas, hace parte del rasgo principal, de uno de los rasgos principales de los asesinos seriales. Se habla mucho de que no tienen empatía, lo cual es cierto, aunque en realidad no tienen empatía, es fuera de su núcleo. Pero sí, este rasgo de manipulación, de encanto superficial, es fundamental, es fundamental. Siempre se habla de los asesinos seriales como estas personas solitarias, monstruosas, como los monstruos, digamos, de Viernes 13, de Mike Myers, pero en realidad un asesino serial, y eso es lo aterrador realmente de los asesinos, es una persona común y corriente con una habilidad impresionante para encajar de forma superficial en la sociedad. Por supuesto, no de forma honesta y de forma profunda, sino que su máscara le permite estar. Vemos casos como el de Dennis Rader, que tenía una familia funcional, que tenía sus dos hijos, que lo amaban, que lo estimaban como el padre bueno que era. Vemos, era también un diácono de la iglesia. Vemos también a John Wayne Gacy, que llegó incluso a tomarse fotos con la primera dama de Estados Unidos porque era un miembro muy respetado del Partido Demócrata, si mi memoria no me falla, si no es demócrata republicano. Y vemos mucha gente que tiene, digamos, estas dinámicas. Obviamente está el asesino tipo Jeffrey Dahmer, que tiene toda esta oscuridad interna, todos la tienen, pero eso no quiere decir que no sean manipuladores, que no tengan esa habilidad para hacer que la gente les haga caso, les pueda, digamos, llevar a situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que ahí está la clave y lo verdaderamente aterrador. Garavito tenía la habilidad para mimetizarse, parte de su modus operandi era disfrazarse, se disfrazaba de cura, se disfrazaba de vendedor ambulante, se disfrazaba de distintas cosas, era un camaleón, y eso es lo verdaderamente aterrador de toda la situación y toda la historia, porque ahí es donde la vulnerabilidad de los niños era aprovechada por este hombre para llevar a cabo todos sus crímenes que lo convierten en el peor asesino serial de la historia contemporánea. Y otra de las cosas que quizás aterra mucho a la gente es pensar que este asesino puede salir en libertad supuestamente en el 2023. Ya estamos muy cerca de esa fecha. Mucho se ha especulado sobre esto. Digamos que la última información un poco certera que tenemos sobre esta situación es que para poder salir de la cárcel, él tendría que haber cumplido con el pago a las víctimas, el pago económico que le exige la justicia colombiana, una indemnización a las familias de las víctimas. En este caso, pues Garavito no ha cumplido con eso. Digamos que este es uno de los puntos que está ahí en el proceso para poder darle la libertad a Garavito. Sin embargo, si nos vamos también al tema del tiempo que lleva, el trabajo que ha hecho dentro de la cárcel, pues él podría cumplir y pedir precisamente esa libertad. Esto todavía está en proceso, tiene que pasar además para que la justicia colombiana determine si cumple o no todas estas características y obviamente él tiene que solicitar esta libertad. Hace poco lo entrevistaron en un programa en Testigo Directo y él dijo que él no estaba todavía preparado para pedir la libertad porque también teme por su vida. Seguramente si sale, pues obviamente muchas personas van a querer asesinarlo o bueno, en fin. El caso dentro de esto y dentro de esta entrevista también es el supuesto cambio que tuvo Garavito en medio de su tiempo en la cárcel. Él se supone que se convirtió en una persona cristiana, creyente, anda todo el tiempo con la Biblia debajo del brazo, diríamos por ahí. En casi todas las entrevistas lo hemos visto de esta manera.
ese comportamiento, Sebastián, ese cambio de actitud, tiene que ver también un poco con el hecho de que es un manipulador o cómo leemos esto, porque no solamente pasa en el caso de él, muchos otros asesinos también toman, digamos, esta actitud de cambio precisamente para evadir un poco su situación. Sí, digamos que en ese sentido es sin lugar a dudas un ejercicio de manipulación. Yo no soy profesional forense, perfilador criminal, perfilador forense o algo así, he podido hablar con muchos, pero también he podido leer bastante sobre el tema y todos coinciden en que un asesino serial no tiene cura. Hay muchos asesinos seriales incluso que lo aceptan y lo dicen, como Edmund Kemper justamente, que es una de las bases de estudios. El mismo Jeffrey Dahmer también lo dice, lo decía, perdón, y eso es una constante. Hay un daño biológico en el cerebro, hay un daño que impide que el cerebro funcione de la misma manera, hay una serie de fijaciones, de ansiedades en la formación, y está comprobado que un asesino serial no se cura. ¿Qué pasa? Que el asesino serial, cuando está en la cárcel, ahí entra en un periodo de enfriamiento constante, no tiene la posibilidad de llevar a cabo sus fantasías y eso lo lleva a apagarse. La imposibilidad o digamos la tentación de poder hacer algo lo lleva a apagarse. Digamos, en el caso de Garavito, pues obviamente no tiene acceso a niños de ninguna manera. Edmund Kemper no tenía acceso a ninguna universitaria o a su madre misma, que ya había acabado con su vida. Y eso los lleva a ese periodo de enfriamiento que hace que, digamos, se vean apacibles, que se vean tranquilos, que se vean amigables. En el caso de Garavito, que sin lugar a dudas es una muestra de cinismo y manipulación absurda, que se muestre ahora como un pastor, que se muestre muy religioso, que diga que incluso quiere trabajar por la niñez de Colombia. Eso da cuenta del tipo de manipulador que es. Pero Garavito, si lo miras en la práctica, sigue siendo el mismo tipo grotesco, porque cuando va a dar una entrevista cobra una millonada, literalmente millones y millones de pesos, o sea, 40, 50 millones de pesos por una entrevista. Maneja este dinero, digamos, de otra forma, vive como un rey en la celda, tiene a su disposición a los guardias a cambio, por supuesto, de dinero, manipula a otros tipos, digamos, a otros asesinos, en este caso como el monstruo de Cañaduzales, con quien tiene una relación cercana en el marco de lo que la cárcel lo permite. Entonces, sin lugar a dudas, es un manipulador. No podemos decir otra cosa. Cada cosa buena que diga es que está mintiendo. Y lo que él mismo dice, él no quiere salir porque sabe que lo matan, es así. Todo el mundo lo sabe. Eso es así. Él no sale de Valledupar vivo. Y más allá, y más que eso también, es el hecho, digamos, de todo el caso mediático. Aunque, digamos, legalmente se contemplan muchas cosas, en la práctica, para un caso tan mediático es difícil que se le dé salida a Garavito, que se le tramite fácilmente y buscarían la forma de no dejarlo libre. Y él tampoco quiere porque además está muy débil, ¿no? Él tiene ahorita un cáncer, leucemia, y también tiene un cáncer relacionado a algo que tiene acá en el ojo, que incluso ya perdió uno de los ojos. Y él ya, la verdad, yo creo que está esperando es la muerte. Yo sinceramente no creo que llegue a fin de año. Sí, claramente el tema de sus enfermedades tiene también mucho que ver con esto de que no quiera salir en libertad o hacer su proceso también para poder lograr salir en libertad. Además de eso, pues hay que sumarle que sería, pues, además de lo que dice Sebastián, de un caso mediático casi que terrible para la justicia colombiana, pues obviamente su vida estaría en peligro fuera de las rejas. Sebastián, el tema de querer protagonismo, porque claramente este personaje también pretendía esto, ¿no? Ser como un tipo destacado, estar como en la boca de las noticias, de la información. ¿Cómo leer también esa situación? Bueno, yo creo que esos son componentes de su propia psicopatía, rasgos de la personalidad, son comunes, no son una regla general, no quiere decir que todos los asesinos quieran visibilidad, pero sí muy buena parte de ellos en relación a su narcisismo, en relación a ese aspecto narcisista de su personalidad, que muchos lo tienen. De hecho, por eso en muchas ocasiones
las autoridades han dejado, digamos, de filtrar tanto la información sobre algunos asesinos. A los medios, por ejemplo, en Estados Unidos se les ha llamado a no replicar estas historias de asesinos seriales cuando están en la práctica, porque puede alentar a la gente de alguna u otra manera. Hoy en día la prensa estadounidense tiene mucho más control sobre eso. Hay la misma cantidad de asesinos que antes, probablemente más, pero no se registran de la misma manera, justamente por eso. Hay un tema, por supuesto, un componente narcisista allí. Les gusta, digamos, entender en muchas ocasiones sus asesinatos como una obra, como el resultado de un trabajo. En el caso de Garavito, sin lugar a dudas, el hecho de que cobre y que esté dispuesto a dar entrevistas y todo eso habla de una necesidad allí de atención y demás que se le da, que digamos se le refrenda en la forma en que vive en prisión. Pero no es la regla común, ¿no? Hay asesinos que de hecho, por el contrario, dejan completamente de lado la visibilidad, piden que no se atienda a medios nunca y nunca vuelven a hablar y nadie más sabe de ellos. Y en otras ocasiones es la misma autoridad la que dentro del marco de la condena exige que no tengan ningún tipo de réplica o de fama. Bueno, Sebastián, ¿algo más para decir del tema Garavito o vamos cerrando con este porque quiero que pasemos a otra historia? Porque generalmente pensamos en que los hombres son quienes son los asesinos en serio, quizás están más documentados, pero también hay mujeres que cometen asesinatos, también hay mujeres que son asesinas en serie. Pero antes de esto quiero que nos regales una conclusión sobre el caso Garavito. Sí, yo creo que Garavito es hijo de su sociedad, es hijo y resultado de un país convulso como Colombia. Garavito, en algunas fuentes hablan de 170, otras de 148, otras de 172 niños asesinados. Se cree que fueron más de 300. Y nada de esto sería posible si Garavito no hubiera nacido y crecido y vivido en un país como el nuestro, un país azotado por el conflicto armado, por la inestabilidad política, por la ausencia de Estado en apartados rurales. Todo esto es un caldo de cultivo para que un tipo como Garavito pueda hacer lo que hizo. Los niños asesinados por Garavito son niños vulnerables desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico. Y eso contribuye a que Garavito de alguna u otra forma haya podido ser tan prolífico. Probablemente si hubiera nacido en un país europeo o en un país del primer mundo, no hubiera tenido la posibilidad de tener tantas víctimas como en Colombia. Entonces yo creo que mientras sufríamos y normalizábamos la violencia como lo hacemos por cuenta de nuestro conflicto, estamos permitiendo como sociedad que se incuben tipos como Garavito, y no en vano buena parte de los asesinos seriales que ocupan ese top 10 de prolíficos son colombianos. Entonces él es el máximo exponente, tristemente, porque es un reflejo de nuestra sociedad. Así es, Sebastián. Gracias por esa reflexión que haces, porque también es muy importante entender el contexto en el cual se desarrollan este tipo de personajes y en el cual estamos todos nosotros conviviendo y luchando también con esa violencia, sobre todo en este país que ha sido azotado durante todos los años. Pasemos a México, como ya les decía, porque también hay mujeres asesinas, hay mujeres asesinas seriales. Me parece muy curioso eso precisamente, porque hay más hombres que mujeres asesinas, o es quizás que no están completamente registrados estos casos. No, sí están, digamos, claramente hay una falta de registro en general, pero no, la tendencia suficiente, la muestra de la tendencia da suficientes datos como para decir que efectivamente el 95%, 90% de los asesinos seriales son hombres. Y esto tiene dos explicaciones. La primera explicación es sencilla, física. Los hombres, digamos, tienen más poder para dominar a sus víctimas, y de quien vamos a hablar aquí adelante, de hecho, tenía el fenotipo para dominar a sus víctimas, pero los hombres por lo general pues son más grandes, son más fuertes físicamente, entonces es más factible que dominen a sus víctimas, que lleven a cabo varias cosas, aunque hay estudios que aseguran que tiene que ver con el género en términos biológicos, no están, digamos, demostrados, pero lo que sí tiene que ver con el género es un aspecto social. No en vano, la mayoría de asesinos seriales tienen como objetivo
a acabar con la vida de mujeres. Y detrás de eso hay bastantes componentes sociales, como culturales, de machismo, digamos, de patriarcado, no en el sentido, o sea, no en el sentido discursivo, sino en el sentido que genuinamente se ha construido y es algo que se está deconstruyendo en la sociedad. Se ha construido la idea de la pertenencia de la mujer, ¿no? Justo vimos ahorita un caso acá en Bogotá en el que, en lo que denominan algunas personas anacrónicas, crimen pasional, que no es más que el hombre creyendo que tiene potestad de decidir sobre la vida de la mujer. Y eso es estructural. Eso es algo que está cambiando, pero eso es algo que existió y que existe. Y eso también contribuye a que ocurran estas cosas. También la naturaleza sexual de los actos. Entonces, todo eso tiene que ver con crímenes de género que en muchos casos componen estos temas y tienen que ver también porque muchas veces los traumas de la crianza o el maltrato corren por cuenta de la madre y eso contribuye a que el hombre crezca odiando a la mamá y por ende a las mujeres y replique ese odio a la madre en el odio a las mujeres y termine asesinando mujeres, como ocurrió con tantos asesinos. La mayoría de asesinos tienen como objetivo a las mujeres y es por ese ejercicio de dominación, ese ejercicio de control, de poder, que está arraigado también en creencias colectivas que se están deconstruyendo, pero eso no quiere decir que no haya asesinas seriales. Por supuesto, hay muchas, hay muy famosas, hay de todo tipo, hay caníbales, hay mujeres que matan mujeres, mujeres que matan hombres, mujeres que matan niños, mujeres que matan con su pareja sentimental de lado. Y eso, digamos, por supuesto, nos muestra que el componente de maldad es mixto, es unisex, tiene a los dos géneros contemplados. Simplemente hay bastantes aspectos que contribuyen a que una cifra se dispare más que otra. Claro, es que la maldad es inherente al ser humano independiente del género. Y precisamente vamos a hablar de una mujer conocida como la Mataviejitas, Juana Barraza, una historia mexicana bastante conocida, Sebastián, también muy mediática, porque esta mujer, como ustedes lo pueden ver en esta fotografía, era una luchadora, era una mujer luchadora profesional y además, pues, su nombre viene porque asesinaba a personas de la tercera edad. Cuéntanos, Sebastián, un poco sobre la historia de esta mujer, Juana Barraza. Como bien lo dices, Joana, la Mataviejitas, Juana Barraza Samperio, es una de las asesinas seriales más reconocidas de México. Digamos que México es otro país que tiene un número impresionante de asesinos seriales. Somos países hermanos en muchos aspectos y nuestra cultura es muy parecida y yo creo que por eso se dan estos escenarios. Están sufriendo también con un conflicto relacionado al narcotráfico, tienen muchos asesinos seriales, tienen una sociedad tremendamente violenta dada a la violencia, no porque los mexicanos sean violentos, sino porque la sociedad en general tiene unos temas ahí, unas problemáticas igual que nosotros. Y en ese sentido se da la posibilidad de que haya estas personas como Juana Barraza Samperio. Juana Barraza también tuvo una infancia bastante difícil, bastante dura. Tuvo un tema relacionado a abusos en su infancia. Su madre la vendió, la cambió por unas cervezas. Era una alcohólica que, digamos, le dio muy, 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 muy mala vida. Y no es casual que esa mujer que le dio mala vida represente a esas viejitas que luego fueron sus víctimas. Entonces vemos otra vez, yo creo que esos casos tienen en común esto, no es que sea una regla siempre, pero estos casos tienen en común eso, que esa mala crianza genera esos traumas y esa necesidad de, digamos, acabar, en el caso de Garavito, de resignificar a la víctima como victimario y en el caso de Juana, de matar a esa madre que le causó tanto dolor y encarnar en la madre a las demás viejitas que cayeron. ¿Y cómo era el modo superandi de esta mujer? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo hacía para, de alguna manera, conquistar a sus víctimas? Sí, digamos que ella en este caso se hacía pasar por enfermera. De hecho, bueno, como bien decías, ella era luchadora. Eso permitió, digamos, que educara su cuerpo y que lo trabajara para volverse bastante fuerte. Podía dominar físicamente a cualquier persona. De hecho, en las primeras investigaciones e indicios hablaban de que era un hombre vestido de enfermera, porque creían que ella era un hombre, pues porque tenía un cuerpo muy grande, muy fuerte, tenía el pelo corto, entonces podía la gente creer que se trataba de un hombre.
Y eso está conectado con lo que decía ahorita también de uno de los factores que contribuye a que los hombres sean más asesinos que las mujeres. En el caso de Juana, Juana tenía la capacidad física para dominar a sus víctimas y eso la hacía más propensa, o más bien, le daba más herramientas para llevar a cabo sus crímenes. Ella se hacía pasar por enfermera, prestaba sus servicios, en algunas ocasiones se ganaba la confianza de las víctimas, en otras simplemente a esto le servía como tema de entrada y luego, por lo general asfixiaba a sus víctimas o las golpeaba y las disponía de tal manera, siempre de forma ritual, que se notaba que estaba tratando de revivir algo, de mostrar algo. Las escenas del crimen siempre mostraban a las víctimas dispuestas de una misma manera, acostadas sobre el piso, sobre un sofá y demás, pero evidentemente ella tenía un componente ahí de ritual, que en muchos casos de asesinos esto es común, y eso es lo que permite, digamos, identificar esa mano, digamos, detrás de lo que está ocurriendo. Pero hay algo que a mí me causa curiosidad dentro de este caso y es que ella no solo las asesinaba, sino que luego también aprovechaba el espacio para robar algunas pertenencias de estas mujeres. ¿Por qué esta característica tan particular? Hay dos componentes ahí, hay dos, digamos, explicaciones en ese sentido. No es una regla común, pero es algo que narrativamente siempre ha estado y es que se habla de que los asesinos muchas veces guardan trofeos de sus víctimas. Este tema de guardar trofeos de sus víctimas se cree que es para efectos de revivir lo que había ocurrido, digamos, volver a recordar, si te llevas un pendiente, una pertenencia, verla es recordar y revivir, y eso mitiga la ansiedad que crece en ese periodo de enfriamiento. Ese periodo, digamos, lo que se explica muchas veces sobre algunas teorías que últimamente han sido controvertidas, es que los asesinos pasan por un periodo de enfriamiento entre asesinato y asesinato. Sienten una ansiedad muy fuerte, una necesidad, una compulsión, llevan a cabo el asesinato y eso les da paz, por así decirlo. Y mientras pasa esa paz, que es ese periodo de enfriamiento, vuelven a sentir la necesidad progresivamente, la ansiedad, en algunos casos con un componente sexual, en otros casos con un componente psicológico, y esto les ayuda a mitigar porque recuerdan, porque se sienten otra vez poderosos y eso les ayuda, digamos, a llevar esa cuenta que les permite sentirse en su narcisismo personas, digamos, de poder. Y hay otros componentes, en muchas ocasiones estamos hablando de asesinos que se llevan, hay asesinos que no se llevan trofeos, hay asesinos que se llevan trofeos para hacer creer a las autoridades que se trata de un robo. Se dice que en el caso de Juana era una mixtura entre las dos cosas, que en algunos casos era un trofeo, en otros casos era hacerle creer a la gente que era un robo común, de delincuencia común, y eso despista a las autoridades. Entonces, eso en ocasiones, digamos, también tiene que ver con la naturaleza, digamos, calculadora del asesino. Y finalmente, ¿cómo logran capturar a esta mujer? ¿Cómo dan con ella? Porque actualmente además está en la cárcel, ¿no? ¿Cómo la justicia logra capturarla? Bueno, yo como te decía, ella tiene un tema relacionado a que la gente creía que se trataba de un hombre. Entonces ella tenía ese tema relacionado a que confundía a las autoridades. De hecho, las autoridades creyeron en algún momento que se trataba de dos asesinos que estaban ahí trabajando de otra manera. Los medios de comunicación estaban pensando que se trataba también de un caso relacionado a un hombre travestido y empezaron a criticar a las autoridades. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que como ya estaban las autoridades poniendo toda la presión relacionada a lo que estaba ocurriendo, empezaron a anunciar lo que estaba ocurriendo. Entonces empezaron a decir que había una serie de asesinatos que se llevaban a cabo, que por favor, que las mujeres, que las viejitas eran como este tema del perfil de las víctimas. Entonces a hacer seguimientos, empezaron a hacer seguimientos constantes, empezaron a hacer estas persecuciones, los testigos empezaron a estar más presentes, empezaron, digamos, a llevar a cabo todo el tema relacionado a que alguien grande se estaba yendo, de que había una enfermera, que había una mujer grande con una blusa roja,
Y eso fue lo que empezó, digamos, a construir el perfil hasta que cerraran el cerco y estuvieran aquí ya para capturarla y indirectamente volverla en ese mito parte de la cultura popular. Sebastián, en el caso de la Mataviejitas, para usted, ¿qué es lo más particular o lo más curioso de destacar en esta situación? Yo creo que la forma en que la sociedad adoptó la historia. Me iría por ese lado. La Mataviejitas terminó convirtiéndose en un hito de la cultura mexicana. Nadie que no conozca la cultura mexicana o que no le interesen las historias de asesinos seriales desconoce la vida de la Mataviejitas. Recibió muchas atención en los medios de comunicación. En primer lugar, porque los medios de comunicación criticaron mucho a la policía, luego la policía tuvo que dar todo este espectro de visibilidad, de lo capturamos y demás. Y en este caso, lo que ocurrió es que ella se convierte en un mito, ¿no? Si mi memoria no me falla, un escritor que se llama Eduardo Mendoza, tal vez me esté equivocando en el nombre, pero no en el apellido, escribe Ruda de Corazón, que es un libro que habla de la vida de ella. El hecho de que fuera una luchadora también es súper importante para la construcción del mito, porque pues la lucha libre es algo muy importante en la cultura mexicana. Entonces, eso también, digamos, tiene todos los componentes mexicanos, ¿no? Ella termina siendo parte de la serie esta de Mujeres Asesinas, hace parte, digamos, de distintos elementos de la cultura y manifiesta a través de su historia la necesidad que tenemos los seres humanos por las historias, valga la redundancia, por las narraciones. Necesitamos ese arco narrativo, necesitamos que nos cuenten algo y que termine y empiece de cierta forma, y ella tiene muchos componentes que permiten que esto siga adelante. Entonces, yo me iría por ese lado. Es algo bien particular, es algo que no pasa con todos los asesinos, los pasa con los que conocemos, entonces creemos que es la mayoría, pero no es ni de cerca la mayoría, ¿no? Y ella es una de ellas, entonces eso es lo que me parece bastante llamativo. Sebastián, ya para ir finalizando y cerrando este video aquí en el canal de YouTube Ventana al Misterio, ¿cuál es su análisis? Usted, pues primero está obviamente relacionado con todas estas historias de asesinos seriales. ¿Cuál es su análisis sobre la maldad humana y por qué? Ya nos decía al inicio que usted consideraba que también era un poco el contexto en el cual nos desarrollábamos lo que nos llevaba a convertirnos de esta manera o a convertirse ciertas personas en asesinos. Pero su análisis en todos estos casos que ha estudiado, que ha trabajado, hay algunos que obviamente tienen características muy similares y después de analizar todos esos casos, ¿cuál es su opinión sobre estos personajes? Yo creo que son un reflejo de la sociedad, son producto de la sociedad. Richard Ramírez lo decía así en una de sus entrevistas, que lo que hacen los asesinos seriales en pequeña escala, lo hacen en gran escala los gobiernos y la sociedad. Y en parte, parcialmente, por supuesto, estoy de acuerdo, porque son el resultado. A mí, digamos, uno de mis intereses a nivel narrativo, en Serialmente, en los libros que escribo y demás, es aprovechar la figura del psicópata como un vehículo narrativo para hablar de la sociedad misma, de la naturaleza del asesinato en el marco de la sociedad, de cómo matar es bueno a veces, según se mire, cómo es malo, según se mire. Y ese tipo de cosas a mí me parecen que son importantes a tener en cuenta. Los asesinos seriales hacen parte de la sociedad. No son monstruos que están por ahí lejos, que son en una película, no son enajenados de alguna otra, son producto de la sociedad, son producto de las dinámicas familiares, de crianza, de los resultados de la desigualdad, de los resultados de la miseria, de la pobreza, de la falta de educación, de la no presencia del Estado. Y eso en muchos sentidos explica muchas formas, por lo menos desde lo narrativo, por supuesto. No pretendo que se explique desde lo sociológico, desde lo político, por supuesto, pero sí desde lo narrativo. Son vehículos que nos permiten a nosotros ver que son producto de nosotros, que son nosotros en sí mismos, en nosotros mismos. Hay un autor, y perdón, no recuerdo el nombre, que decía que cuando uno se enfrenta al abismo de otra persona, está enfrentándose a su propio abismo también, que cuando se estudia un asesino, y eso hay un criminalista, Edwin, lo tiene en uno de sus libros, Edwin Olaya, dice eso, que cuando nos enfrentamos al estudio de él, aprovechando y parafraseando ese autor,
nos enfrentamos también a lo de nosotros mismos. Entonces yo creo que por eso a la gente les interesa tanto el tema de los asesinos seriales, porque al final los asesinos tienen cosas de nosotros tenemos cosas de los asesinos, porque al final esa construcción psicológica no es más que lo que todos vivimos, a lo que todos nos exponemos, solo que abordado desde distintas perspectivas y desde distintas experiencias y patologías. Entonces yo creo que es importante tenerlo siempre presente. Yo creo que por eso también mi podcast tiene un tema relacionado, digamos, a ese componente editorial social, y es recordar que los asesinos están ahí, que hacen parte de nuestra sociedad, y que si están ahí y hacen parte de la sociedad es porque hay coyunturas sociales que lo permiten así. Claro, y que además nunca se van a acabar. Todos los No. días están haciendo una persona que puede ser un posible asesino en serie. Sebastián, ¿cuáles son sus redes sociales, su podcast? Ya mucha gente lo conoce, por supuesto, pero recordémosle a todas las personas que están conectadas aquí a Ventana al Misterio, dónde lo pueden encontrar y escuchar sus podcasts que son tan interesantes. Sí, claro que sí, Joana, gracias. Nuestro podcast se llama Serialmente, aquí como lo ven atrás mío. Serialmente lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en otras plataformas, casi todas las plataformas. Allí tenemos más de 114 capítulos en este momento a la fecha de grabación de esta entrevista, y tenemos 3 temporadas. Y también estamos desde redes sociales, complementamos constantemente lo que hacemos en el podcast, principalmente en Instagram, donde estamos como @elarracadas, como pueden ver aquí abajo, @elarracadas con doble guión al piso, y allí subimos contenido todos los días, subimos contenido de reels, de carruseles, de fotos, subimos fotos de los capítulos, estamos siempre pendientes y demás. Entonces allí pueden seguirnos. También tenemos la cuenta secundaria que es @serialmenteoficial. Estamos en TikTok, donde también subimos casi todos los días contenido, @serialmente. Y en YouTube nos encuentran como Serialmente. Yo también escribo libros sobre estos temas, son novelas por lo general o relatos. No son libros, digamos, de análisis, no ficción, sino que tienen, digamos, ahí una amalgama de contenidos. Entonces pueden escribirme en mis redes sociales, siempre estoy muy pendiente para atender sus solicitudes o sus dudas o comentarios. ¿Y los libros cómo los pueden adquirir? ¿Escribiéndote? Sí, pueden ir a las librerías también, pero también Ujú. pueden escribirme. Digamos que si lo hacen conmigo, pues tienen el componente de poder hablar, de si quieren la firma, solicitar la firma y demás. Claro. Pero también lo pueden encontrar en todas las librerías. Mis libros se llaman Descenso, Letargo y Carne. Esos son los 3 nombres: Descenso, Letargo y Carne. Hablo de ellos en los podcasts también, a veces están conectados. Así que bueno, échense la pasadita y estoy seguro que les va a gustar todo lo que hacemos. Bueno, Sebastián, pues mil gracias por acompañarnos aquí en Ventana al Misterio. Gracias por abrir esa ventana a estos asesinos seriales, 2 de los cuales hablamos hoy, Luis Alfredo Garavito y Juana Barraza, la Mataviejitas. Gracias por acompañarnos. De verdad, para mí es un placer poder escuchar de tu parte estas historias y también el análisis tan importante que haces frente a estos personajes. Muchísimas gracias, Joana. Gracias por este espacio. Me encantó la entrevista y espero que venga otra más adelante. Bueno, está bien, queda fichado. Listo, de una. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí una vez más en Ventana al Misterio, y me quedo con lo que decía Sebastián también. Estos personajes son producto del contexto de la sociedad en la cual nos estamos desarrollando, así que con esto no queremos justificar a nadie, pero sí que entendamos un poco todas estas historias que hay detrás de estos asesinos en serie. Muchas gracias por estar ahí conectados. Recuerden dejar todos sus comentarios aquí abajo de este video, darle like si les gusta y dejarnos también otras opciones para que entrevistemos a otras personas o para que yo les cuente algunas historias aquí en Ventana al Misterio. Nos vemos pronto.